Continuamos con el día, amigos. Y ahora nos place recibir desde su casa también, obviamente, al presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador José Ignacio Paliza. Muy buenos días, Paliza. Muy buenos días, don Uchi. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, estábamos conversando con la directora de Compras y Contrataciones a propósito de la denuncia que ustedes hicieron. Y la pregunta es, ¿ustedes van a proceder legalmente? Estamos en el proceso como organización política, como ciudadanos preocupados, haciendo todo el levantamiento documental de estas transacciones y la intención de nosotros es, claro, proceder acorde con lo que nos manda la responsabilidad como ciudadano y como organización política para hacer que estas transacciones sean un tema del pasado. No es posible que sean frecuentes, recurrentes y sobre todo en estados de emergencia como el que vive la República Dominicana, se esté jugando con los pocos recursos que tenemos para atender una crisis tan importante como esta y que requiere de todo esfuerzo, todo aliento que podamos recoger para de una vez y por todas, bueno, intentar sobrevivir a ella. Sí, Javier. José Ignacio, el día de ayer el Movimiento Cívico Participación Ciudadana cuestionó el papel que ha estado desempeñando el Congreso Nacional. Sabemos que se creó una comisión bicameral precisamente para dar seguimiento, hacer un ejercicio de control y fiscalización de lo que está haciendo el gobierno en este estado de emergencia y sobre todo en el tema de las compras públicas de emergencia. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y qué puede hacer el Congreso Nacional y está llamado a hacer frente a esta situación el que está viviendo el país? Se creó a raíz del estado de emergencia, tal cual manda la ley, fue una solicitud nuestra en el Senado de la República, una comisión bicameral para recibir los informes y dar seguimiento a este estado de emergencia. Apenas se ha recibido un solo informe, que no es otra cosa que una recopilación de todo lo que ha salido en la prensa, pero no de los detalles, por ejemplo, de estas compras y contrataciones, que fue una solicitud que se incluyó en la prórroga del estado de emergencia. Y sí, coincidimos con ustedes de que tanto la Comisión Bicameral como el Congreso en sentido general tienen que jugar un rol mucho más despierto y hacer las exigencias del lugar al Ejecutivo para que en esos informes se rindan de forma periódica y además estén contenidos todos los elementos que pueden hacer mucho más importante este rol de fiscalización. Ahora hay que recordar que esa comisión bicameral está compuesta en su mayoría por diputados oficialistas. Quien lo preside inclusive es un senador oficialista. Esto hace que las dinámicas y las agendas no sean del todo oportunas como consecuencia de esa relación que existe. Pero estoy de acuerdo, el Congreso está jugando hoy, debe jugar hoy un rol mucho más activo. Sé que en el caso de la Cámara de Diputados ha habido muchos diputados contagiados con coronavirus, en el caso del Senado algunos, y eso también hace o genera detiene la dinámica interna, pero debe vencerse de tal manera que podamos jugar un rol mucho más participativo. A propósito de eso, ahora que tú mencionas que hay varios diputados contaminados que han sido contagiados con el coronavirus, precisamente hasta donde nosotros tenemos información, 4, lo cual incluye al presidente de la Cámara, Camacho, y al vocero del PLD, Gustavo Sánchez. Pero hay una coincidencia. Los 4 de los cuales nosotros tenemos conocimiento que han dado positivo son danilistas. Entonces la pregunta es, ¿fue por eso que se impuso el criterio de la oposición al autorizar la extensión del estado de emergencia? Sí, el criterio de la oposición se impuso. Fue el criterio que nosotros enarbolamos en el Senado y que fuimos vencidos, pero en la Cámara de Diputados han cambiado las mayorías y como consecuencia que han cambiado las mayorías, pues se generó un estado, un momento en el Congreso Nacional en el que tuvo que revisarse y volver sobre la propuesta de nosotros. Y está muy vinculado a este tema de compras y contrataciones. Para nosotros es demasiado difícil
demasiado, nos contraria demasiado el hecho de que se esté utilizando el estado de emergencia para hacer negocios, para que algunos pocos puedan aprovecharse de este estado de vulnerabilidad y de la flexibilidad de las medidas como consecuencia del estado de emergencia, y que se vulneren los más sagrados principios de transparencia, de oportunidad y que se pierda toda humanidad posible. Y por eso nuestra insistencia de que el estado de emergencia se redujera en el tiempo, claro, siempre pendientes o atentos de que si se tiene que por alguna razón volver a conocerse para una extensión, una prórroga, nosotros estaríamos en la mejor disposición de sentarnos y conversarlo. Pero este tema, el de las compras y contrataciones, ya van 3 escándalos en 2 o 3 semanas con temas de compras y contrataciones, y presumimos que existen más que nos obligaban a nosotros a poner algún nivel de límite y algún nivel de condicionamiento para nosotros ser parte de este estado de emergencia, que por cierto merecía la pena que se instituyera, porque en realidad vivimos en un estado de emergencia. Paliza, el viernes pasado el presidente de la República tuvo un discurso fundamentalmente de defensa de las políticas y las medidas que ha estado llevando a cabo frente al coronavirus. Un discurso optimista en términos generales. Pues sí me gustaría saber cuál es la evaluación del Partido Revolucionario Moderno de las iniciativas y las medidas que ha llevado a cabo el gobierno hasta ahora, tanto en materia sanitaria como en materia económica y social. Mire, creo que el gobierno dominicano ha hecho mucho más énfasis en los efectos de la crisis que en la crisis como tal. Y la exhibición que se hizo, el discurso que dio el presidente este pasado fin de semana, a mí particularmente no me identifico con él, porque hacíamos comparativos que no son propios. ¿Cómo comparar la República Dominicana, en la situación que vive, por ejemplo, el sistema sanitario dominicano con los de Europa o con los norteamericanos? Son contrastes difíciles de hacer, y creo que de alguna forma u otra nosotros como país debemos intentar no hacerlos. En República Dominicana hay una gran parte del país que no cuentan, que todavía las subhospitales están intervenidas. ¿Cómo comparar los Estados Unidos con Neiva, que tiene 10 años esperando un hospital en intervención? ¿O cómo comparar Italia o España con poblaciones como Villa Vázquez o Sosúa, que todavía no tienen ni tan siquiera dónde atender a un paciente con gripe? Entonces, esos contrastes no son propios. Creo que el personal médico dominicano, tanto privado como público, está haciendo un gran esfuerzo. Son héroes ellos en atendiendo la salud de cada uno de nosotros. Y creo que ha habido una respuesta que debemos de valorar. Pero en sentido general, nosotros no nos sentimos identificados con la intervención del presidente, más que con ese llamado optimista que hacía a unirnos por atender la crisis. Finalmente, el viernes de esta semana, van a tomar posesión los nuevos alcaldes en el país. ¿El Partido Revolucionario Moderno le ha dado algún tipo de lineamiento común a todos sus nuevos alcaldes? Estamos trabajando junto a ellos. Ayer tuvimos una importante reunión virtual, el candidato presidencial del PRM y las principales autoridades con los alcaldes de municipios, los 80 alcaldes que obtuvimos en este pasado proceso. Porque no hay duda que tienen ellos un rol importante que jugar en el desarrollo de esta crisis, pero más aún en el desarrollo de un proyecto de cambio que el PRM intenta construir junto a ellos y junto a toda la sociedad dominicana. Y estamos ayudándolos, colaborando con ellos para poder estructurar programas, proyectos conjuntos y algunos esfuerzos que hagan notar un cambio de gestión y un cambio de forma, sobre todo de forma, porque nosotros lo que hemos ganado es una oportunidad de servir. No hemos alcanzado o obtenido un premio, lo que hemos obtenido es un trabajo. Y como tal queremos seguirlo construyendo junto al pueblo dominicano y a quienes nos dieron la oportunidad de representarlos. Y sí, estamos estructurando junto a ellos algunos esfuerzos, desde los propios actos de juramentación, que deben de ser lo más sencillo y escueto posible, hasta un impulso, una propuesta que hemos hecho a ellos de poder guiar o estructurar algunas políticas o esfuerzos para estos primeros días, sobre todo los primeros días o meses de su gestión municipal. Bueno, pues muchísimas gracias
por acceder a esta entrevista, todos en cuarentenados, ¿verdad? Como solo debe quería ser. decirle, don Uchi, Y si me da usted la oportunidad, brevísimo, porque terminamos. Muy breve. Por favor, a la directora de Compras y Contrataciones y al ministro, quienes han dicho que estas adjudicaciones no se realizaron, que lee la parte última del correo electrónico que circula, que allí le confirmará que sí se hizo, que se hizo por 30.000 equipos de protección personal y que se recibieron 9.500 bajo la orden del ministro. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias.